Pensando en Voz Alta, conversación espontánea en la que se analizan los temas de actualidad, abordados bajo la perspectiva de Alfredo Mena Lagos. Pensando en Voz Alta. Buenos días, bienvenidos a Pensando en Voz Alta. Hoy tengo el gusto de tener a mi buen amigo Jorge Villacorta, y quien no me canso de decir que ha sido de los mejores diputados que ha pasado por la Asamblea. Y en estos momentos tan tristes por lo que pasa en nuestra mal llamada democracia, mentes como la de él hace mucha falta. Así que vamos a analizar con Jorge lo que es el suicidio político de los dos grandes partidos de El Salvador. Bienvenido, Jorge. Muy bueno, es un gustazo, muy buenos días de estar contigo y con televidentes. A la orden siempre, gracias. Jorge, yo digo que es un suicidio político el que están cometiendo tanto el FMLN como Arena, porque la verdad que esta gente como que si no quiere entender o no quiere aprender o simple y sencillamente no le importa. ¿Cuál es tu...? El problema es que ambos partidos tienen sus orígenes, su partida de nacimiento surgidos del conflicto armado, donde la construcción o el pensamiento democrático no se arraigó e incluso no se consideró en la práctica. Uno ve que no son partidos, ninguno de los dos tienen raíces y acciones o actitudes o conductas democráticas. Ninguno de los dos. En el FMLN no es raro por la ideología. Y en Arena, pues tampoco desde sus orígenes, tuvieron siempre una visión mucho más verticalista. Y ahora, que era la gran oportunidad, porque la Sala Constitucional obliga, como en otro montón de aspectos, obliga a que los partidos avancen más en el camino de la democracia, pues para mí están perdiendo esa oportunidad. Claro, el hecho de que no haya sido completa la resolución en el sentido de que debió haberse quedado claro que tenían que hacerse primarias, y esas primarias reguladas por la autoridad electoral, de manera que tuvieran en el código electoral un apartado, un capítulo de las primarias, como existen en otros países, incluso cercanos, Honduras, Costa Rica, tienen sistemas claves donde los partidos políticos, si tú quieres, a la fuerza, pero han llegado a trasladar, o mejor dicho, a practicar democracia interna, de tal manera de que tú no puedes hablar de avanzar en democracia a nivel del país si en tu casa no tienes ninguna democracia. Entonces, creo que ese punto, Arena y el Frente están desperdiciando esta oportunidad. Claro, la legislación los dejó en internas, y elecciones internas quiere decir que cada partido, según sus estatutos, va a escoger, va a elegir, entre comillas, a sus autoridades y a sus candidatos a elección popular. El problema es que al dejárselo a los partidos, pues la democracia interna no te camina, porque son las cúpulas las que al final vuelven a tener o quieren volver a tener la misma condición de ser ellos quien definan. Y eso es lo que en la práctica está pasando. Los estatutos de ninguno de esos partidos abren a la posibilidad realmente de elecciones internas, y dejan siempre que es la comisión política, en el COENA en uno, en la comisión política en otro, en la práctica, los que al final deciden quiénes son los candidatos y quién compiten. Bueno, tú ves, hay más de 140 y tantos candidatos alcaldes que continúan, diputados en la Asamblea Legislativa, que en el caso de Arena, como no hay periodo de tiempo máximo, pues prácticamente que un 2 o 3 son los únicos que van a hacer, pues tienen la posibilidad de salir y se va a mantener el resto. Lo mismo podemos decir en el FMLN, aunque ahí ese requisito, ese es que tiene el estatuto de que no pueden tener más de 3 periodos,
de alguna manera es positivo porque obliga, por lo menos en teoría, A reciclarse. a reciclarse. En la práctica no es del todo, porque lo que pasa es que los que salen 3 años al rato regresan, Claro. como no es consecutivo, ¿verdad? Entonces los que ahora no están, ahí van de nuevo a ser candidatos. Es tan obvio que las cosas que se convierten entonces en una especie de carrusel en el que te bajas, pero al ratito subes y vuelve a ser lo mismo, red de caballitos, para decirle muy monaco. Ahora, Creo que eso es una realidad de que, bueno, hacen más esfuerzo aparentemente los otros partidos, aparentemente, pero que vaya uno hasta ahora, según la prensa, uno ve que algún esfuerzo hay de los otros de realmente hacer elecciones internas, aunque recuérdate que la resolución de la sala es que tiene que ser por votación secreta, por votación directa. Sí, pero entonces el truco es que puedes tener, o el padrón, pero más que eso, no, es que si nadie compite, pues, y si solo Juan Pérez es el único y nadie quiere competir con él, entonces vamos a ir a votación, sí, pero con planilla única porque no hay competencia. Sabemos que eso no es cierto y luego comienzan a aparecer ahí en Arena, si no me equivoco, hay como 14 casos de alcaldes o en los alcaldes donde hay problemas, pero en el FMLN igual hay otros 11 casos de demandas, de protestas, empezando de por San Miguel, ¿verdad? Claro, empezando por San Miguel. Y no se ha llegado a la candidatura presidencial, Así que es. ese va a ser otro relajo. Eso es, de nuevo, ahí con mayor razón las definiciones son de la cúpula. En Arena se dice, no, mire, es el organismo electoral, la Comisión Electoral Nacional, CEN creo que se llama. Sí, pero al final es el COENA quien al final decide quién es candidato o no. Es una farsa. Entonces, claro, algunos, por ahí un amigo me decía así, Jorge, pero es que lo que pasa es que las direcciones de los partidos se encargan de garantizarse que los candidatos sean realmente del partido, tengan fidelidad a la ideología, sean, no me dijo obedientes, pero casi es como quien dice ser respetuosos, leales a la dirección del partido. Bueno, pero entonces, porque si no dice, ve qué bonito, suponete que un candidato en Arena venga alguien del FMLN y sea candidato. Realmente son formas para justificar que los partidos no han avanzado en democracia interna, desgraciadamente, y eso tú lo has repetido múltiples veces en tu programa, nos lleva al vicio de la partidocracia. Entonces, resultado de eso, con esto cierro, hay un rechazo de la población a los partidos políticos y hay una actitud de que los partidos cada vez se desprestigian más y desgraciadamente se cae entonces a lo que tú decías y que es pseudodemocracia, pues. Sí, pero el problema no es de la democracia en sí, el problema es que los partidos políticos no son partidos democráticos y por consiguiente no son partidos al servicio de la democracia. No puede haber democracia sin partidos políticos, pero el problema es qué tipo de partidos políticos. Y ahí es donde tenemos realmente todo un saldo rojo por cumplir. En el próximo segmento, Jorge, quisiera que abordáramos primero la falta de credibilidad expresa en los partidos políticos, especialmente en los grandes. Pero más importante aún, quisiera que analizáramos las oportunidades y las puertas que se les abren tanto a la sociedad civil, a los movimientos cívicos, como a los partidos políticos que estén dispuestos a reconvertirse verdaderamente, porque eso es lo que sucede con Arena, por lo menos. Hablan mucho de la reconversión y de la sangre nueva y vuelven a las mismas prácticas, vuelven a la pertenencia del partido. Ahora, pues como ejemplo, están queriendo imponer de candidato presidencial al hijo de uno de los dueños del partido. ¿Verdad? Entonces, eso, para mí, yo que he sido arenero, a mí me parece un insulto y una verdadera traición
al espíritu con que Arena se formó en sus inicios. Yo creo que entonces que en el caso de lo presidencial todavía estamos un poquito lejos, aunque hay varios analistas de Arena, Manuel Enrique, por ejemplo, que dicen, miren, no, deben de definirlo ya, porque eso arrastra o el candidato o el futuro candidato para que tenga éxito tiene que estar desde ya pegado al proceso de elección de diputados y alcaldes. Ahí es a donde yo cuestiono las verdaderas intenciones, inclusive de algunos de estos analistas, porque definitivamente hay gente que vive de la política, ¿verdad? Claro. Entonces, para mí el exigir que se defina ya el candidato de por sí conlleva riesgo, ¿verdad? Porque empiezan las luchas internas, empieza la manipulación, empieza el desgaste, elimina para mí que es lo más sano adentro de un partido, que es el debate, claro, no solo de personas, sino que de ideas e ideales. Claro, Entonces, este tipo de opiniones a mí me despiertan cierta suspicacia, Jorge. Y fíjate que eso contribuye incluso, como no hay debate, a actitudes y frases hechas, por ejemplo, hay que sacar al frente. Esa es la gran consigna. Pero nadie te responde a la pregunta, ¿y para qué? ¿Me explico? Sí. Entonces, en el para qué no hay respuesta. No ha habido un esfuerzo realmente de Arena para cambiar realmente su imagen, su presentación y, por qué no decirlo, su planteamiento político ideológico, que le permitiera presentarse ante la sociedad como un nuevo Arena. Eso pudiera tener algún éxito. Pero en este momento, viste, todas las encuestas ven a Arena como lo mismo, es el mismo Arena de siempre. Y lo peor es que no quieren que regrese. Claro, claro. Ese es lo peor de todo, porque habiendo dicho eso, creo que otro periodo más del FMLN no lo aguanta El Salvador. Este desastre de gobierno que tenemos ahora, El Salvador no lo aguanta. Claro, las dificultades son tan graves que algunos también dicen, bueno, pero ¿y para qué volver a ganar? Incluso al interior del frente, pero ¿cómo va a quedar esto? No tiene como mucho sentido ir a ganar. Es mejor perder y pasar a la oposición. Sí, pero ese de es nuevo. cuando asumís de que hay intenciones sanas, Jorge. Pero cuando tú analizas el buen vivir y de la manera que se han enriquecido las cúpulas del FMLN, la infiltración del crimen organizado adentro del FMLN, que le otorga un instrumento valioso para seguir haciendo negocios. Entonces, ahí sí te explicas el ansia de mantenerse en el poder. Sí, mira, ya en la práctica política, cuando uno se vuelve homus políticos, difícilmente está dispuesto a perder el poder, la concupiscencia del espíritu, como se dicen los católicos, tiene el problema de que se vuelve entonces una razón de vida el poder, y perderlo y dejar de ser lo que tienes ahora genera un tremendo problema. Y lo mismo puedes decir del otro lado. Exacto, por eso digo. Es el negocio de la política. Pues, o sea. Sí, pero y se vuelve, como te digo, una cosa de forma de vida. Y creo que eso es lo que también sucede cuando estás en el poder muchas veces, muchos años, y no hay esa renovación. No, y fíjate que preocupa. A mí, que me gusta estudiar el trasfondo de las cosas. El otro día, pues, que quiero felicitar a Chaco de Sola, pues, porque creo que es muy merecido, tiene su investidura como socio honorario de FUSADES, pero en la lista de FUSADES hay personas que son de los grandes corruptores de este país. O sea, la compañía que le va a tocar a Chaco no es una compañía muy noble, algunas personas, ¿verdad? No estoy diciendo, pero eso a mí me genera mucha tristeza, porque una entidad como FUSADES
que puede jugar un papel importantísimo en el desarrollo del Salvador, que tenga en su seno algunos de los grandes corruptores de este país, te dejen que pensar, o sea, y peor aún, a gente sana que se merece estar ahí, le significa un desmérito el estar a la par de algunos de estos individuos. Claro, pero realmente FUSADES tiene en las distintas áreas, en el área económica, en el área legal, cuadros profesionales Excelentes. muy buenos, Excelentes. no solamente muy bien formados académicamente, sino que con buen criterio Excelente. de político en el buen sentido, patriótico me refiero. No, si a mí lo que me preocupa Entonces, son las manzanas podridas, pero bueno, ese será tema de otro programa. Sí. En el próximo segmento, Jorge, quiero que hablemos de la falta de credibilidad de los partidos políticos y las puertas que se pueden abrir para generar una alternativa. Por favor, no nos cambie, ya volvemos. Jorge, la partidocracia que tanto daño le está haciendo a El Salvador, creo que la encuesta de la UCA fue muy clara en expresar el rechazo de la población hacia los partidos políticos en general, pero especialmente a los dos grandes. Claro, y no solo es la encuesta de la UCA, son otras encuestas más que encontramos ese fenómeno. Y luego en las reacciones en las redes sociales uno cada vez encuentra más. Y todavía queda eso más claro porque los que están lanzándose como precandidatos a la presidencia, sin excepción, todos plantean en su discurso una especie de separación del partido, de los partidos incluso que es posible que lo lleven. O sea, es tan evidente pues que los que saben, los que quieren ser y tienen aspiraciones, saben que aparecer pegados a los partidos los desmeritan. Entonces ahora si tú fijas, todo el mundo quiere ser outsider, ¿verdad? Y venderse como outsider y gritar al partido y decirle cosas al partido, que más parece un instrumento táctico que una realidad de lo que están a veces planteando. Uno cuestiona la sinceridad, ¿verdad? Exactamente, de eso. Pero bueno, eso te está indicando cómo seguramente los técnicos de campañas y los especialistas de marketing político le estarán diciendo a esos señores que por favor actúen muy separados de los partidos, muy de sociedad civil. Descubro eso incluso con esas frases similares al discurso que hace el señor Simán cuando renuncia a la ASI en el curso de la semana, que él renuncia a la presidencia de la gremial, pero en esa renuncia señala de que desde la sociedad civil, que va a ir al territorio a conocer los intereses de la gente, sí, pero que se puede hacer fuera de los partidos, o sea, ahí todo un dejen eso. Y bueno, y lo mismo hace la otra estrella mediática del alcalde de San Salvador, igual, una crítica al partido, muy dura, por cierto, en algunos casos, cosa que es peor porque el frente es muy sensible, para decirlo de alguna manera, a ese tipo de críticas, ¿verdad? Entonces, pero bueno, confirma pues que la gente ya está cansada y hastiada, pero insisto, no de la institución partido político como institución, como organismo necesario en la sociedad en un proceso de democracia representativa, sino a cómo actúan los que dirigen los partidos políticos y cómo han convertido en una especie de anticultura
la forma de hacer política. Pero fíjate que eso es lo que a mí me llama poderosamente la atención, porque cualquier persona sensata ante esta realidad y esta crítica diría, hombre, me voy a reconvertir. Claro. Pero los dos partidos están haciendo exactamente lo opuesto. Claro. Y están llevando a sus estructuras a una implosión política. Tú ves a un FMLN cerrándole las puertas a la prensa para su congreso. Tenés a Arena imponiendo candidaturas únicas. O sea, para mí esa es la receta de una implosión política. Fíjate que lo que dijimos, ambos partidos están haciendo internas, garantizándose la dirección de los partidos que van candidaturas únicas, en el sentido de que no hay real competencia abierta. Puede haberse dado competencia interna privada, pero al final las dirigencias convencen, entre comillas, a las bases de que lo conveniente o lo que el partido necesita para no dividirse, porque ese es el argumento es que, bueno, allá vimos a una democracia cristiana que en algún momento hizo primarias y terminó partiéndose. Un FMLN que en algún momento también lo hizo y igual le generó tremendas dificultades. Con eso se dice entonces no, bien, vamos a hacer internas porque nos obligó la sala, pero con el esquema de que haya una sola candidatura de tal momento que a la hora de la elección el elector no tenga más opciones que o abstenerse votando en blanco o votando por el único candidato que el partido lleve y por consiguiente hay unidad de partido. Pero es atenta contra la democracia interna. No, y es el problema de hacer las cosas mal hechas. O sea, los ejemplos que tú has puesto, la democracia cristiana, el FMLN, la misma Arena, es el defecto de hacer las cosas de mentira, o sea, hacer la fachada de la lucha interna. Yo creo que de todos, el que más se asemejó a un proceso normal y legítimo fue el de la democracia cristiana. Correcto. El problema es que no había ningún contenido ideológico, no había ninguna mística, una verdadera mística política. Entonces todo se basó en una lucha de intereses personales. Claro, claro. Que inclusive en algunos casos, como el caso de Chávez Mena, que creo yo que era antagónico a la misma naturaleza de la democracia cristiana, porque él estaba al servicio de, claro. O sea, lo que él representaba en ese momento era venderle el partido a, ya claro. Sabemos a quién, ¿verdad? Claro. Y es una lástima porque, bueno, el primer partido realmente con posición político-ideológica clara fue la democracia cristiana en la historia. En sus orígenes, moderna. Bueno, tú tenés orígenes claro. De la democracia cristiana y conoces de eso. Claro, porque toda la concepción doctrinaria que surgió de la doctrina social de la Iglesia, más otros filósofos y políticos europeos, constituyeron ese pensamiento social cristiano que le da la base. Y así, al inicio del partido, me refiero a finales de los 60, era eso, era el único partido que tenía. Sí, claro, el Partido Comunista igual, que tenía pues el marxismo claramente, pero no existía otra cosa. Desgraciadamente eso se perdió. Conversaba eso yo con una persona anoche y decía, bueno, sí, pero en este momento, por ejemplo, analizando cada uno de los partidos, hombre, la democracia cristiana en este momento tendría la oportunidad de retomar ese pensamiento ahora. Pero no hay tampoco, por el momento, no veo ningún interés en hacerlo. La democracia cristiana ahorita es un negocio personal, ¿verdad? Por eso te digo. O sea, entonces, fíjate que yo, en ese sentido, Jorge, le veo yo más posibilidades al PCN. Claro. Si en realidad se quieren reconvertir. Yo no estoy hablando de renovarse, estoy hablando de reconvertirse. Claro. Alejarse del crimen organizado, alejarse del negocio de la política. Y a mí el PCN sinceramente me parece una posibilidad interesante debido al poder territorial que tienen.
que hasta cierto punto lo han olvidado y lo han traicionado. Ahora, se lo digo a Juan para que oiga a Pedro, porque yo honestamente de toda el ámbito político, yo al PCN es al que más posibilidades le veo como partido. Otra cosa, debe aliarse con la sociedad civil, o sea, abrigar a la sociedad civil, incorporarlos no solo personalmente, sino que ideológicamente, porque, vaya, ¿qué es lo que ya no quiere el salvadoreño? Más polarización, más conflicto, más falta de diálogo, más falta de concertación. Pero ahora, cuando hablo falta de concertación, no estoy hablando de claudicar tus principios, Claro. pero sí estoy hablando de hacer un esfuerzo honesto de buscar la verdad entre todas las verdades. O sea, tú y yo somos ese ejemplo. Claro. O sea, ambos venimos de diferentes raíces. Y sin embargo, creo que la amistad que tenemos es muy buena. Lo mismo me pasa a mí con Dagoberto Gutiérrez, que inclusive es más radical todavía. Claro. Pero yo con Dagoberto me puedo sentar a platicar. La gente está hastiada también de ese planteamiento de confrontación de clases, de plantear es que es perverso. Ese se vuelve perverso el argumento ese clasista como argumento político. Uno puede hacer el análisis, si tú quieres, ideológico, doctrinario del tema, sí, pero convertirlo eso en práctica política en una circunstancia como la nuestra es problema. Cuando es evidente que los problemas que tenemos son tan graves y se van a poner peor. Sí. No, y la única forma de enfrentarlos es con una concepción unitaria, donde tienes un proyecto de nación que lo podamos empujar todos y de largo plazo. Y una visión correcta. Y yo creo que a este baile hay que meter a la jerarquía de la Iglesia Católica, porque la jerarquía de la Iglesia Católica se ha convertido en cómplice de esta radicalización de la política. Cuando hablan ellos de la opción preferencial por los pobres, yo creo que quieren tanto a los pobres que quieren que hayan más pobres todavía. Hemos discutido contigo, Jorge, los efectos perversos de establecer un salario mínimo totalmente arbitrario. Toda la gente que ha quedado sin empleo. O sea, tú conoces el agro, conoces las bases de la agricultura y tú sabes que eso es empobrecer al agro. Claro, el tema del salario mínimo, si lo conviertes en un mecanismo, un instrumento de carácter político electoral, lo echas a perder. Eso yo lo puedo entender como un instrumento técnico que sirva para una mejor distribución de la riqueza y para estimular precisamente, estamos en un sistema capitalista, estimular el consumo. Y estimular la producción. Y estimular obviamente la producción porque premias la productividad. Exactamente. Entonces, bajo ese punto de vista, sí, pero convertirlo en un instrumento estrictamente para elecciones o para conseguir votos, diciendo, bueno, como vamos a ir a elecciones presidenciales, lo vamos a volver a subir el otro año. Sí. Ya desde antemano te lo dicen de esa manera. Y sembras el odio, sembras el conflicto, claro, ahuyentas al inversionista, y terminás haciendo más pobres a los pobres. Sí. Ahora, mira, ese es un elemento, pero como hay otros factores más, esta misma semana hemos estado viendo cómo Honduras va a recibir más de $1.000 millones de inversión. Pero es otro discurso. Entonces, ¿cómo es posible si ahí hay presencia de narcotráfico? Sí. Maras igual, también. Entonces, ¿cómo te explicas que ahora resulta que tienes eso? Bueno, porque cuando te lo dicen los organismos internacionales, te dicen, sí, pero en El Salvador no se puede porque no se entienden los dos grandes partidos que definen
la acción política en la práctica. No se puede hacer ese tipo de inversiones porque no hay garantías mínimas de confianza que permita la inversión. ¿Por qué? Porque las reglas del juego pueden cambiar en cualquier momento. Entonces uno dice, hombre, ¿qué ha hecho? ¿Por qué no nos ponemos a pensar qué es lo que ha hecho Honduras para tener esos beneficios y por qué no seguimos nosotros algunas de esas prácticas? Porque realmente para mí me tiene impresionado. Al revés, la amenaza de decir, bueno, mire, se va a acabar lo del TPS, ¿y qué vas a hacer con esa población que se va a terminar? Se va a terminar. Creo que ha sido, sí. Los norteamericanos, el gobierno ha sido claro, T quiere decir temporal. No, y estos de aquí lo están cucando. Bueno, además. el niño llorón y la china que lo pellizca. Entonces es temporal, te lo dicen. Entonces, yo me pongo a pensar, son 200,000 personas que están en TPS, que tienen 10, 15, 16 años, como se dice. Esa gente ya estableció raíces, incluso absorbió culturas norteamericanas. Entonces esta gente... Paga impuestos. Paga impuestos. Esta gente ya es clase media. Correcto. Y con aspiraciones de clase media. Quiere que sus hijos tengan buena educación. Correcto. Quiere que tener una vivienda decente. ¿Qué vas a hacer cuando esa gente con esas necesidades y aspiraciones de clase media se venga para acá? Mira, si el presidente Esa es toda Trump, una tragedia. Pero mira, si el presidente Trump fuera inteligente, y yo estoy seguro que lo es, a veces es un poco trompudo, pero yo creo que es una persona inteligente, si estableciera una política de legalizar a los que están con TPS, gente que ya paga impuestos, que tiene raíces, que no son delincuentes, que está generando familias positivas para la sociedad. Esa debería de ser. Ahora, estoy de acuerdo que a los delincuentes y a los vagos y a los que viven del welfare, mandarlos de regreso, aunque nos vengan a molar la vida, ¿verdad? Pero es una explicación social de lo que está haciendo Honduras y lo que no estamos haciendo nosotros. Claro, claro. Yo lo digo porque planteado así, es una especie de tormenta perfecta, ¿verdad? Como decía aquí sí Alberto en uno de sus artículos. Alberto Arena decía esto porque imagínate esa población comparado con el otro fenómeno de población que tuvimos allá en los 60, en el caso de la guerra, la famosa guerra con Honduras. Siempre la salida de salvadoreños a otros territorios ha sido la válvula social, la válvula de escape de la olla de presión social. Sí, pero aquella gente era campesina, que tenía cultura campesina, vaya, y cuando regresa lo puede resolver de alguna manera en el tema de que le das unas manzanas de tierra y la gente campesina viene y se queda, no para salir de la pobreza ni mucho menos, pero por lo menos tenías esa salida. Pero tú tienes ahora más de 200,000 personas, familias seguramente, todas con esa visión, como te dije, de clase media. ¿Qué le va a ofrecer este país? ¿Cómo? ¿De dónde? No le podés dar tierras como actualmente. La gente está... Hoy ya se acabaron el agro. Ya se acabaron el agro y es urbana. Es decir, para mí ese fenómeno te obliga a que deberíamos estar desde ya planteándonos, porque es un problema de nación, no es un problema de partido político. Entonces, ¿cuál es la visión de los partidos frente a ese fenómeno? En este momento, ninguno. Todo el mundo está pensando en qué me da votos, en qué me quita votos y qué cosas debo de hacer. ¿Y cómo hago el negocio? Para que se miren, ¿verdad? Para que se miren. Entonces, la obra física sí se mira, ¿verdad? Atender problemas de salud o medicinas, eso no se mira. Entonces hay una visión tergiversada, pero ya estamos metidos en este tema de campaña. En el próximo segmento, Jorge, quiero que analicemos la situación de Venezuela, porque Venezuela le va a estallar en la cara a Latinoamérica y a los Estados Unidos. Y yo uso esa palabra, le va a estallar en la cara a toda la región. Por favor, no nos cambie, ya volvemos.
Jorge, este proceso de implosión política que está llevando a cabo el gobierno de El Salvador, montándose en el carro equivocado, mordiendo la mano que nos da de comer. Y en fin y al cabo, aquellos de ese lado que todavía puedan creer en principios, apoyando regímenes como el cubano y el venezolano, que son antagónicos a lo que toda persona decente pudiera aspirar. Yo creo que, vaya, el FMLN frente al gobierno y al Partido Comunista Cubano tiene una Deuda, un compromiso. una deuda Pero maldita. además de eso, hay toda una visión política ideológica y doctrinaria que comparten. Por consiguiente, ahí sí tiene razón Medardo cuando dice no les extrañe que nosotros digamos y defendamos a Cuba. Ahora, la reacción también, ¿qué es lo que la administración Trump realmente hace? Yo he escuchado analistas que al final me queda la impresión, bueno, pero si realmente la cosa que ha cambiado es una cosa mínima, no es una cosa extraordinaria, es una cosa pequeña. Bueno, pero acuérdate que en este momento. Acuérdate que el demonio está en los detalles. ¿Verdad? Claro, pero a pesar de eso, entonces, pareciera que la reacción es mucho más de lo que realmente el señor Trump ha hecho. No quiere decir que no va a seguir en algunas cosas, pero por el momento no pareciera que fuera el daño como para generar esa reacción. En el caso de Venezuela sí es diferente para mí porque a estas alturas de la vida defender el régimen venezolano es una cosa sumamente difícil, es defender bastante lo indefendible. Y luego además, en este momento el régimen y el presidente está sostenido realmente por las Fuerzas Armadas. Es un gobierno por la farsa armada. militar. Sí, bueno, pero son las Fuerzas Armadas venezolanas y eso es lo que sostiene el régimen. Y pensar que eso va a cambiar o va a haber insurrección o golpe, no lo puedes hacer con una Fuerza Armada unificada y sólida y mantenida por un montón de beneficios. Pero el mismo caso es el cubano. Ah, claro, igual. Pero ahí estaba Exactamente señalando igual. cómo. Pero entonces, ¿a qué quiero llegar? Ha de ser problemas incluso para el FMLN que se combatió y combatimos tanto el militarismo y los abusos del militarismo para venir ahora, en ese momento, en la práctica, a defender también una situación de un régimen sostenido estrictamente por la fuerza militar. No hay duda que en el tema de Venezuela salida hay, que es regresar al sistema democrático. ¿Qué tiene que hacer? Pues cumplir lo que el mismo Hugo Chávez estableció en la Constitución, el referéndum revocatorio, que es un salto en democracia participativa. Hombre, si se hiciese eso, el referéndum revocatorio, es obvio los resultados, e inmediatamente después tendrías que ir pues a una elección limpia, abierta de las autoridades. Algunos dicen, mire, eso está bien en teoría, pero en la práctica resulta que la oposición venezolana no es lo suficientemente capaz para ese fenómeno, para este tipo de decisiones. No soy especialista, ni mucho menos, no sé si eso es cierto o no. Recordemos que los partidos políticos allá, por la bendita partidocracia, los partidos políticos tradicionales con la enorme experiencia democrática, pues se echaron a perder. Pero el punto es que salida planteada solo por el diálogo, con el diálogo tampoco te va a llevar a nada ya a estas alturas. Y especialmente un diálogo cómplice, ¿verdad? Pues sí, pero como el del Papa, el de Rodríguez Zapatero, el del otro farsante de Panamá, Torrijos, como Samper, ¿verdad? Que esos son compañeros de viaje. Bueno, pero buscar establecer
lo del diálogo siempre y cuando fuera claro para establecer, bueno, cuando vas a hacer el referendo revocatorio, como dice la Constitución actual, vas a hacer elecciones libres, ¿cómo preparo eso? Eso tendría sentido, pero diálogo sin dejar claros qué quieres, que se quede Maduro así como está y que todo el mundo regrese a su casa, Es que mira, tranquilo, es eso tampoco. El problema con ese tipo de diálogo, Jorge, es que es un diálogo diseñado para comprar tiempo. Es un diálogo diseñado para oxigenar un régimen moribundo. O sea, es el propósito maligno de ese tipo de diálogo el que está prolongando el baño de sangre en Venezuela. Claro, pero también yo escuchaba esta semana en un programa de matutino al canciller Martínez señalando que la conducta del gobierno salvadoreño en la OEA ha sido de abstención, porque su decisión es contribuir a conformar, incluso, lo decía el canciller, un grupo de países que buscara precisamente eso, cómo acercar posiciones y cómo ir realmente a un proceso, también lo llamaba de diálogo, para buscar precisamente la salida de este tipo democrático. El problema es que mientras eso se trata de hacer, el régimen venezolano camina. Ya dejó de ser esta muchacha canciller de Venezuela y va a pasar ahora como candidata. Que la pobrecita un delantal debería de Claro, tener. pero ahí el que realmente manejaba las cosas era el vicecanciller, el que estaba detrás. Ahora tiene el nuevo canciller, ¿pero por qué? Porque el proceso sigue para la famosa creación de una nueva constitución. Fíjate, van a votar la constitución que dejó el mismo Chávez. Seguramente van a quitar cosas que adelantó Chávez, en el sentido de eso incluso de lo que se da en llamar democracia directa, participativa, que complementa la representativa, así debería de verse, no sustituirla, no tiene sentido. Pero voy al punto de que lo que se debería estar haciendo es promoviendo formas, métodos, mecanismos, pero que te llevaran a volver al cauce democrático, insisto, que está establecido en la Constitución venezolana. El tema del revocatorio, que tuvieron las firmas, lo llenaron, estaba listo, y claro que lo rechaza Maduro porque va a perderlo, pues, si no perdió las elecciones parlamentarias, pues, lo obvio es que, y lo mismo va a ser el rechazo a hacer elecciones inmediatas para la presidencia de la República. Entonces, por eso se va con este tema que termina de empantanar las cosas, porque si él va a hacer una nueva constitución y la va a imponer, va a desaparecer en la práctica el Parlamento, que es el resultado de elecciones libres. ¿Qué te queda? ¿Cómo vas a defender eso? ¿Qué diálogo vas a hacer si se sigue en esa ruta? Claro, tampoco puedes dejar a eso libre, que vea que pase, tampoco puede ser, hay una responsabilidad colectiva. Y las implicaciones de seguridad regional, Jorge, porque esto tiene que reventar, o sea, los elementos de crimen organizado, los elementos de terrorismo, la alianza de Cuba y Venezuela con Irán y con los terroristas del Medio Oriente. Todo eso tiene implicaciones de seguridad. Ya ponete la tristeza del derramamiento de sangre de los pobres venezolanos inocentes, casi como que pasa a un segundo plano. Y eso es lo que a mí me preocupa, porque la seguridad regional nos compete a todos. Claro, principalmente si estamos hablando de narcotráfico, si estamos hablando de grupos de pensamiento islamista extremo, como los que observamos en este momento, que eso es sumamente grave. Hasta ahora no tenemos ese tipo de contaminaciones, pero mira lo que le sucede a Europa. Por lo menos no ha aflorado. ¿Verdad? Pues sí, porque mira, en Europa es terrible. Estás viendo que en todos los países, en Bélgica, en Francia, en todos lados, Inglaterra, ves acciones de terrorismo
y de generación realmente de una incertidumbre y de inseguridad para la población. Estados Unidos, que nunca había tenido ese tipo de cosas, pues bueno, ya no solo es el 11 de septiembre, ahora también te aparecen otro tipo de acciones de ese tipo. Entonces el terrorismo se vuelve... Acciones y contraacciones. Y claro, que ese es otro problema. Y bueno, el mundo te plantea ahora una situación grave. Entonces el tema de Venezuela, tú tienes razón, se vuelve todo un lío en este momento incluso de geopolítica, la presencia y las relaciones con Rusia, el rol de China ahora en América Latina, cada vez mayor presente. ¿A dónde nos va a llevar este mundo que salió de la bipolaridad a la unipolaridad y ahora es a la multipolaridad? Entonces pareciera que eso está por encima de nosotros, sí, pero en realidad es que como región vamos a estar de alguna manera u otra influenciada por ese tipo de conflictos. Y en ese caso el tema de Venezuela obviamente es... No, y las repercusiones que se van a ver aquí en El Salvador, ¿verdad? Porque cuando yo digo que le muerden la mano al que le da de comer, este es un gobierno en quiebra. Este es un gobierno inoperante. Esta es una sociedad en vías de empobrecimiento. Yo comparto con Dagoberto Gutiérrez de que aquí estamos ya entrando a una guerra social. Sí, no hay duda que elementos de guerra social los hay, lo vemos todos los días en los que son ahora combates, el rol de la presencia y el control territorial de las maras, que no es el control de que en esta zona no vas a llegar. No, el problema es que las personas, la familia, la comunidad ya está dependiendo de, su vida depende de las decisiones de la mara, ya no de quién gobierna entonces. Y resulta, yo me encuentro que mucha gente termina diciéndote, mire, pero resulta que yo le tengo más confianza al cipote de la mara que a la misma policía. O sea, una especie de síndrome de Estocolmo, donde ya la población depende y vive de la conducta de las pandillas y está en todo el territorio. Ese tipo de problemas, sumado a las otras dificultades del tema fiscal, vamos a caer otra vez pronto en el impago. En el impago si no se paga el capital, no solo los intereses. Ahí hay una insistencia del ministro de Hacienda en el sentido de que como le tienen que cambiar ese decreto que hicieron mal, por cierto, pero ahí está ese decreto y él dice, yo no puedo pagar capital porque ese decreto está ahí. El problema es que el decreto es contradictorio, no lo hicieron bien, no cambiaron el artículo que había que cambiar, no solo uno, sino que el siguiente, y eso se vuelve inoperante. ¿Cuándo la Asamblea va a resolver eso en el tema inmediato fiscal? Lo que hicieron en la plenaria del miércoles de esta semana fue decir, mire, aquí hay pasar dinero de aquí para allá, tenés 33 millones para pagar intereses, pero ¿y el capital? No, mira, eso es para ahora, pero en octubre vuelves al problema. Y la cereza que adorna el pastel, ¿verdad? El irrespeto a la señora embajadora de Estados Unidos, ¿verdad? Que no solo merece respeto por ser mujer, sino que merece respeto por ser la embajadora de los Estados Unidos. Entonces, ese tipo de comportamiento a mí me parece suicida. Al final, uno lo siente como un problema de educación, como decían. Totalmente. Mínimo, porque totalmente. Tú puedes lo cortés no quita lo valiente. Exactamente, exactamente. Además, era un acto formal, era un acto de una plenaria que merecía toda el respeto porque ¿qué estaba celebrando? Celebrabas la amistad de El Salvador con los Estados Unidos. ¿De quién fue la decisión de hacer eso? Del gobierno de El Salvador. Me explico, no era una cosa que te lo hubieran señalado, impuesto. Hombre, ¿y cómo es que los diputados del partido de gobierno actúan de esa manera, insisto, de mínimo de educación como para el trato para la embajadora? Claro, lo que pasa es que
toda esa concepción de que los Estados Unidos es el imperialismo y seguir con ese rollo y ese discurso, le sirve al FMLN para sostener o para mantener ciertos sectores del partido fieles, si tú quieres, a eso. Y ese tipo de acciones, de malcriadeza, si tú quieres, de falta de educación, ven como que si fuese un mensaje de su, entre comillas, pureza ideológica. Ahora, mira, absurdo, yo sinceramente siento, Jorge, que esto va a estallar. O sea, tanto a nivel nacional como a nivel regional. Y por lo menos a nivel nacional, yo siento que la partidocracia no está equipada para hacerle frente a ese estallido que se nos viene. Bueno, mira, ¿qué tenemos enfrente? Unas elecciones sumamente complejas, porque la forma en que están diseñadas como no van a ser acompañadas con los recursos suficientes ni de capacitación de las autoridades de la mesa, de los jueces de la mesa, sin ninguna capacitación, sin ningún mínimo de atención para que puedan pasar ahí 48 horas, con un sistema manual de ir marcando los votos, con una acción de las actas a mano, vas a tener todo un lío de la elección de parlamentarios. Y la de alcaldes, pues hombre, los muchachos cuando terminen de contar los votos de los alcaldes, si se hace antes que la de diputados, ahí te las van a dejar y nos vemos. Todos esos, uno dice, bueno, pero no es posible, hombre, que los partidos políticos, que son los que tienen el tribunal en sus manos, no se den cuenta de dónde va. Entonces uno dice, ¿hasta dónde hay toda una intención precisamente que sea caos ese día? Y ese es el punto, ya me hicieron señales de corte, ese es el punto que yo te quisiera dejar para un próximo programa, Jorge, que ojalá que estas elecciones no sean el detonante de ese estallido social que se puede generar. Es que eso puede ser la cereza o la gota que colme el vaso del desprestigio de la política y de los partidos políticos, si se llega incluso a demostrar que ese caos que se puede generar o que se va a generar sirve para fraude o para mecanismos similares de eso. Ahí hay una responsabilidad total de los partidos políticos. Hoy se dice, no, es que los magistrados, perdón, los magistrados están ahí porque de alguna manera están directamente relacionados con los partidos. Alfredo, muchas gracias, Jorge. Ha sido un gusto. Luego, un gustazo. Que Dios los bendiga a todos. Muy buenos días. Esto fue Pensando en Voz Alta, conversación espontánea en la que se analizan los temas de actualidad, abordados bajo la perspectiva de Alfredo Mena Lagos. Pensando en Voz Alta.